México se está convirtiendo en una dictadura. Esto se va a poner feo. La nueva ley, los medios, el poder y un país que cada vez discute más sobre quién tiene derecho a decir la verdad. El problema no es que te prohíban hablar. Hay una pregunta que cada vez aparece con más fuerza en México. ¿Nos estamos convirtiendo en un país más autoritario? Y antes de que alguien se enoje, saque la bandera de México, abra Twitter y escriba que este video es propaganda de la derecha o propaganda de la izquierda, vamos a hacer algo revolucionario. Pensar. ¡Ey, lo dudo! Porque en México últimamente parece que existen dos botones. Uno dice, ¡viva la transformación! Es que no sé, güey, me recuerda mucho a la Sheinbaum. ¡Que siga la corrupción! ¡Que siga la transformación! ¡Viva la transformación! Y el otro, nos están convirtiendo en Venezuela. Y entre esos dos botones está la realidad, que como siempre nadie quiere leer porque viene sin subtítulos y dura más de 30 segundos. Pero hay algo que sí debemos de preguntarnos. ¿Qué ocurre cuando un gobierno concentra cada vez más poder? ¿Qué ocurre cuando desaparecen o se transforman instituciones que antes funcionaban como contrapesos? ¿Qué ocurre cuando una parte importante de los medios empieza a depender cada vez más de la publicidad gubernamental? ¿Qué ocurre cuando periodistas son asesinados? ¿Qué ocurre cuando los ciudadanos ya no saben si la información que reciben viene de un periodista, de un partido político, de un influencer, de un bot o de un señor con foto de anime que tiene 14 seguidores? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando el gobierno comienza a tener más herramientas para regular el espacio donde circula la información? Aquí es donde entra la nueva ley de la materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y aquí comienza la parte interesante, porque decir simplemente, la presidenta quiere censurar a los medios sería demasiado fácil, pero decir no hay absolutamente ningún riesgo para la libertad de expresión también sería demasiado ingenuo. La realidad está en un lugar mucho más incómodo, y precisamente por eso vale la pena analizarla. En 2025 se aprobó una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La ley fue publicada oficialmente el 16 de julio del 2025, y desde antes de su aprobación comenzó una enorme discusión. Por un lado, el gobierno de Claudia Sheinbaum decía, esto no es una ley de censura. Por otro lado, sus críticos respondían que sí lo era, porque concentraba demasiado poder en el Estado. De aquí aparece uno de los problemas más interesantes de la política mexicana. Todos están utilizando la misma palabra, pero no necesariamente están hablando de lo mismo. Para el gobierno, regular no significa censurar. Para sus críticos, una autoridad con demasiadas facultades para intervenir en el ecosistema de medios puede determinar generando censura aunque la ley no diga literalmente. Artículo 666. Queda prohibido criticar al gobierno. Obviamente no existe un artículo así. Porque si un gobierno quisiera censurar directamente, probablemente tendría la delicadeza de no imprimirlo con marcador fluorescente. El problema de la censura moderna es precisamente que no siempre necesita decir no puedes hablar. A veces basta con crear suficientes mecanismos para que hablar resulte incómodo, caro, complicado o arriesgado. Y esa es una diferencia fundamental. Aquí debemos detenernos, porque si vamos a hablar de la libertad de expresión, primero tenemos que hablar de hechos. La nueva ley establece mecanismos relacionados con los derechos de las audiencias, contenidos, códigos de ética, libertad editorial y mecanismos de queja. De hecho, el texto vigente señala que los lineamientos deben garantizar la libertad de expresión, la libertad programática y la libertad editorial, además de evitar la censura previa. Es decir, la ley no dice que el gobierno puede simplemente entrar a una televisora y decirle qué debe de transmitir. Y esto es importante, porque si vamos a criticar al gobierno hay que criticarlo por lo que hace, no por lo que nos gustaría que hiciera, para que nuestro video tenga más visitas. Pero entonces, ¿por qué tanta preocupación? Porque el asunto no termina con la frase la ley garantiza la libertad de expresión. La pregunta verdaderamente importante es ¿quién tiene las facultades para hacer cumplir estas reglas? Porque una democracia no solamente se define por lo que dice una ley, también se define por quién interpreta la ley, quién la aplica, quién vigila a quien aplica la ley. ¿Y qué ocurre cuando el gobierno se equivoca? Porque imagina esto, tú tienes un árbitro y el árbitro dice yo soy completamente neutral, perfecto, pero luego descubres que también organiza el partido, decide las reglas, determina las sanciones y además juega de delantero. Pues digamos que sería razonable preguntar ¿y quién demonios está vigilando al árbitro? Ese es el verdadero debate.
Durante la discusión de la iniciativa hubo especialmente preocupación por disposiciones relacionadas con plataformas digitales, ya que ocurrió algo bastante peculiar. La propia presidenta Claudia Sheinbaum declaró en abril del 2025 que el gobierno no buscaba censurar plataformas digitales y que, si la redacción generaba esa interpretación, podía modificarse o incluso eliminarse. La explicación oficial era que se buscaba impedir que gobiernos extranjeros utilizaran plataformas o medios mexicanos para transmitir determinada propaganda política o ideológica. Y, sobre el papel, eso puede sonar razonable, porque una cosa es que Netflix te recomiende una película japonesa, y otra muy diferente es que un gobierno extranjero pueda comprar propaganda política dentro de México como si estuviera contratando un anuncio de tacos al pastor. Pero aquí aparece el problema eterno de las leyes. Las intenciones pueden cambiar. Hoy puedes tener un gobierno que diga: esto lo vamos a utilizar para proteger a México. Mañana puede llegar otro gobierno y decir: perfecto, ahora yo voy a utilizar esta herramienta para proteger a México de todos los que me critiquen. Y ahí está el peligro. No necesariamente es quién gobierna hoy, sino en qué herramientas dejamos disponibles para quien gobierna mañana. Y aquí tenemos que construir otra idea. Si alguien te dice que todos los problemas de México comenzaron en 2018, te están vendiendo una película. Y si alguien te dice que todos los problemas comenzaron en 2024, también. México lleva décadas con problemas de corrupción, violencia, concentración de poder, impunidad, desigualdad y ataques contra periodistas. El problema es que cada sexenio encuentra una nueva forma de explicarlos. Antes es culpa del neoliberalismo, después era culpa de la guerra contra el narco, después es culpa de la corrupción y luego es la culpa de los conservadores y después es culpa de los chairos. Y mientras todos están peleándose en Facebook, el problema sigue ahí, porque México tiene algo mucho más profundo, instituciones débiles y una cultura política extremadamente personalista. Nos gusta confiar en personas, no en instituciones. Nos gusta decir: yo confío en el presidente. Pero la pregunta correcta debería de ser: ¿qué tan fuerte es la institución que puede detener al presidente si se equivoca? Porque una democracia saludable no necesita un presidente bueno, necesita instituciones capaces de funcionar incluso cuando llega uno malo. Morena llegó al poder con una promesa gigantesca: transformar la relación entre el gobierno y la sociedad, y consiguió algo políticamente impresionante. Construyó una mayoría electoral enorme y una estructura política capaz de mantener una enorme influencia nacional. Pero aquí aparece una paradoja: una transformación que nació criticando la concentración de poder puede terminar enfrentándose a una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando tú tienes demasiado poder? Porque cuando estás en la oposición, quieres contrapesos. Cuando llegas al gobierno, los contrapesos pueden empezar a parecer obstáculos. Y eso no es exclusivamente de Morena. Lo hizo el PRI, lo hicieron otros gobernadores. Y probablemente cualquier partido que consiga suficiente poder tendrá la tentación de hacerlo. Por eso el problema no debería de ser: ¿Morena es bueno o malo? La pregunta debería ser: ¿qué límites tiene Morena? Y después, ¿qué límites tendrá el próximo partido? Porque si diseñamos instituciones pensando en que nuestros políticos serán buenos, estamos construyendo un país basado en las fantasías. Otro tema fundamental en el acceso a la información pública: en 2025 desapareció el INAI como organismo e institución autónomo. Sus funciones fueron destruidas dentro de la nueva estructura institucional. Sus defensores argumentaron que se trataba de una transformación para reducir burocracia y evitar organismos costosos. Sus críticos advirtieron que quitar autonomía al órgano encargado de garantizar el acceso a la información podía aumentar los riesgos de opacidad. Artículo 19, por ejemplo, señaló que la eliminación del INAI podría abrir la puerta a que el gobierno tuviera mayor influencia sobre el acceso a información pública. De aquí aparece una pregunta filosófica: quien controla la información controla una parte del poder, porque imagina que existe un escándalo. Un ciudadano pregunta: ¿cuánto dinero se gastó? Si la investigación está disponible, puedes investigar. Si la información no está disponible, puedes especular. Y cuando la información desaparece, el rumor ocupa su lugar. Por eso la transparencia no es un lujo, es una herramienta de defensa ciudadana. Aquí tenemos que recordar otra realidad: sí, los medios pueden mentir, por supuesto que pueden. Los periodistas pueden equivocarse, los periódicos pueden manipular, las televisoras pueden tener intereses empresariales, los comentaristas pueden tener agendas políticas y algunos medios pueden publicar auténticas barbaridades. Pero existe una trampa: que un medio pueda mentir
no significa que el gobierno deba convertirse en el árbitro absoluto de la verdad, porque entonces aparece una pregunta: ¿quién vigila al que decide qué es la verdad? El gobierno de Sheinbaum ha utilizado como frecuencia espacios como La Mañanera y su sección de detector de mentiras. ¡Esta perra está loca! Para responder a información que considera falsa. La presidenta ha defendido públicamente que los medios tienen libertad para criticar al gobierno y que el gobierno también tiene derecho a responder. Y técnicamente tiene razón, un gobierno también puede defenderse. El problema comienza cuando la diferencia entre te estoy respondiendo y te estoy desacreditando para que nadie te crea se vuelve demasiado pequeña, porque el gobierno tiene una ventaja enorme, tiene un aparato institucional detrás, tiene funcionarios, tiene recursos, tiene conferencias, tiene canales oficiales, tiene acceso a información, tiene capacidad de comunicación. Un periodista independiente puede tener una cámara, un micrófono y a veces una conexión a internet que parece contratada por Telcel en 2008. No están jugando con las mismas herramientas. Ahora vamos a otro lado, porque si este video solo sirve para decir el gobierno es malo y los periodistas son santos, entonces podemos cerrar aquí. Los medios también tienen responsabilidades. Durante décadas, algunos grandes medios mexicanos estuvieron demasiado cerca del poder. Había gobiernos que tenían una relación privilegiada con determinados medios. Había publicidad oficial. Había intereses empresariales, había periodistas que construían carreras alrededor de relaciones políticas. Entonces resulta bastante hipócrita que algunos medios descubran la importancia de la libertad de expresión únicamente cuando el gobierno que les incomoda ya no es el que les convenía. Pero aquí hay otra regla: la libertad de prensa debe de defenderse incluso cuando el periodista que habla nos cae mal. Ese es el verdadero examen, porque defender la libertad de expresión de alguien que piensa como tú no cuesta nada. Defenderla cuando alguien dice algo que odias, eso sí es democracia. Y aquí llegamos a una parte todavía más incómoda. Quizás estamos buscando un solo villano: el gobierno, los medios, los cárteles, los políticos, las redes sociales, los influencers. Pero México tiene una forma mucho más sofisticada de censura: el miedo. Porque no necesitas una ley que diga este periodista no puede hablar. Si existe un ambiente donde un periodista sabe que investigar determinado tema puede ponerlo en peligro, el silencio aparece solo. Artículo 19. Documenta desde hace años asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas en México. A julio del 2026, la organización contabilizaba 181 periodistas asesinados desde el 2000, en posible relación por su labor. Y esto es brutal, porque hay una censura que viene del Estado, pero también existe una censura proveniente del crimen organizado, y esa segunda puede ser todavía más aterradora, porque no necesita un debate parlamentario, no necesita una conferencia, no necesita un comunicado, necesita una llamada, una amenaza, un mensaje o una pistola. En julio del 2026, Artículo 19 informó del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leiva Aguilar en Oaxaca y señaló que su muerte ocurrió en un contexto de violencia persistente contra la prensa. Entonces hagamos la pregunta: ¿de qué sirve tener libertad de expresión en la Constitución si existen periodistas que tienen miedo de ejercerla?